Buenos días a todos, les doy la bienvenida a esta sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Como siempre, los saluda Juan Diego Vivas, su anfitrión en este espacio, y desde ya los quiero hacer una invitación a nuestro próximo webinar que será sobre la ISO 27005, el marco esencial para anticipar y mitigar ciberamenazas. El link de este webinar se los estaré enviando por el chat. Tienen que estar muy pendientes a su chat porque por ahí les estaré compartiendo mucho contenido de valor. Ahí pueden dejar también todos los comentarios que tengan, pero si llegan a tener alguna pregunta sobre la exposición, recuerden que la pueden dejar en el módulo de preguntas y respuestas para poder mapearlas y responderlas al final de esta sesión. Y hablando de la sesión, hoy nos acompañará como expositor Jorge Gómez del equipo comercial de Pirani. Jorge, bienvenido y gracias por estar en esta escuela en la que hablaremos sobre controles asociados a la prevención del lavado del dinero. Hola Juan, buenos días para todos, un gusto. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por estar acá. Entonces, sin más preámbulo, todos pendientes a su chat. Por ahí les estaré compartiendo contenido de mucho valor. Recuerden que pueden dejarnos las preguntas en el módulo y también les estaré compartiendo el link para que agenden una reunión en Pirani. Ustedes en esa reunión pueden tener 15, media hora para que salgan de las dudas que tengan sobre nuestro software y puedan ver una demo de manera mucho más detallada. Ahora sí, adelante, Jorge. Gracias Juan. Bueno, hoy vamos a hablar de los controles asociados a la prevención del lavado de dinero. Dentro de la agenda vamos a tocar inicialmente qué son los controles. Dentro de los controles en los que vamos a ahondar está el tema de consulta en listas, debida diligencia, monitoreo transaccional. Vamos a ver un ejercicio de configuración de alertas en Pirani y cómo poder revisarlas una vez que ya se han generado. Y tendremos espacio para algunas preguntas que tengan del tema o de la herramienta. Entonces, bueno, primero los controles. Así como lo solicitan algunas normativas en los diferentes países de los que se reúnen las personas asistentes. La idea es tener controles que nos ayuden a gestionar los riesgos. Entonces, primero, el riesgo que es esa incertidumbre, ¿cierto? A lo que podría pasar, que está marcado por un impacto y por una frecuencia o probabilidad, ¿cierto? Que en el mundo de la prevención del lavado es claro que los impactos son altos, catastróficos y las frecuencias podrían ser menores, también dependiendo del país. Pues claramente en ciertos países tenemos la problemática un poco más de frente con los temas de narcotráfico y demás que vivimos, especialmente en Latinoamérica. Aunque en todo caso ninguno está exento de todo este tema. De hecho, estos días hacía una publicación en LinkedIn con base en el índice de Basilea de estos temas de lavado de dinero y, y para mi sorpresa en los países de primer mundo, potencias como Estados Unidos, como Reino Unido, por ejemplo, Rusia, China, las potencias del mundo, el monto en dólares que se lava en esos países es descomunal. Claramente si se ve la región, porque de hecho interactuando luego con personas ahí en LinkedIn hablando del tema, me decían, pero es que en Honduras el porcentaje de lavado de dinero es del 15% del Producto Interno Bruto. Es verdad, en estos países el Producto Interno Bruto, ese porcentaje debe ser muy alto, pero al final los países donde más dinero se lava, en todo caso, son los de primer nivel o los de primer mundo, por decirlo así, las potencias. Si bien su porcentaje está alrededor del 1, 2%, 3% de lavado del Producto Interno Bruto, el lavado igual en dólares es bastante alto en esos países. Entonces, de cierta manera, pues para desmitificar un poco eso, de que solo pasan en nuestros países subdesarrollados, sino que al más alto nivel también ocurre. ¿Cuál es el propósito de los controles al final? Que podamos reducir esa probabilidad o el impacto. Aunque aquí, pues como ya se ha mencionado en otros espacios,
la tolerancia al riesgo es de cero y no podemos lavar un poco de dinero o lavarle a dos clientes y al resto no, o le lavo a estos y a aquellos no, no. Claramente y ninguna empresa de bien o administrada por personas de bien va a estar como en esa tónica de lavar un poco de dinero. Eso pasa, pero claramente a ojos de todos los de la empresa, en organizaciones que de cierta manera tienen un vínculo con el crimen organizado. Ya en otros casos efectivamente se presenta, pero tal vez por malos controles, malos manejos administrativos, por desconocimiento, porque con los controles que tenemos no logramos disuadir a los delincuentes y nos vemos como una empresa laxa o permisiva. Entonces somos apetitosos, por decirlo así, para los lavadores de dinero, estas organizaciones. Entonces, el foco nuevamente es reducir ese impacto y frecuencia y principalmente en el tema de prevención del lavado de dinero, la idea es reducir la frecuencia porque no quisiéramos que se materialice siquiera un riesgo, porque es bastante delicado un riesgo de lavado de dinero, porque como lo hemos contado en otras escuelas o en otras charlas de estas, solo con que aparezcas investigado por un tema de lavado de dinero, se te va al piso la reputación que has construido en muchos años. Y el primer impacto que se nota cuando se materializa un riesgo de estos es justamente el tema reputacional. Porque apareces en una noticia e inmediatamente se te va a inundar de correos la bandeja de empresas, clientes o personas que son clientes que no van a querer tener ninguna relación con tu organización. Eso es a grandes rasgos el tema de los controles. Ahora, las vinculantes para Colombia son alrededor de cinco, las que legalmente se deben consultar, que son específicamente las listas de terroristas de Europa y de Estados Unidos, mientras que en las listas restrictivas encontramos, por decir, la Procuraduría, la Policía en Colombia, la Contraloría. Digamos que en estas listas no necesariamente se dice que X persona o X empresa lava dinero. Más diría yo que el foco de estos hallazgos o lo que encuentras en estas listas es más bien la relación de la persona o la empresa con un delito fuente de lavado de dinero, como lo puede ser narcotráfico, lo que puede ser trata de blancas, tráfico de armas, los temas de, por decir algo, em, contrabando, por ejemplo. Y también es muy común, por lo menos en Colombia, yo trabajé un tiempo importante en una empresa de consulta en listas y donde también se hacían debidas diligencias y se implementaban sistemas. Las empresas acostumbran mucho consultar otro tipo de fuentes que no necesariamente tienen relación con el tema de prevención del lavado. Consultan listas por decir algo donde se valida si la persona tiene, por ejemplo, multas de tránsito, si la persona está investigada, si tiene algún caso en un juzgado, por ejemplo, por temas de maltrato familiar, por temas de incumplimiento con sus obligaciones alimentarias, pues con sus hijos, cuando se separan, pues y luego tienen que los hombres, pues como aportar un dinero para la manutención de sus hijos. Entonces, eso pues como acotando un poco el tema de las listas, de que no todas las que se consultan, por ejemplo, en Colombia, tienen que ver estrictamente con lavado de dinero, pero sí se meten normalmente en ese paquete y muchos de los proveedores que venden este tipo de servicio de consulta en listas acostumbran tener un sinfín de fuentes, 150 fuentes, 300 fuentes, aunque no todo necesariamente tiene que ver con lavado o con delitos fuente, pero sí le sirve luego a áreas de talento humano o para atar cabos, por decir algo, luego se cumplen un número de cosas o se presentan un número de situaciones que te van llevando a que efectivamente puedes tener un riesgo con determinada contraparte, aunque no necesariamente sea de lavado de dinero. Ya luego en las listas vinculantes, como les decía ahora, están las de terroristas de Europa
y de Estados Unidos para el caso de Colombia. Digamos que estas sí o sí deberían consultarse. Esto podría variar claramente de país a país respecto a las personas que están en el foro, en la charla. Pero es un ejemplo de algunas que podrían ser vinculantes en sus casos. Luego están listas restrictivas, que son listas complementarias, no necesariamente dejan de ser importantes y en algunos de los países de ustedes podrían ser vinculantes, como es el caso, por ejemplo, de la lista OFAC, que acá se conoce coloquialmente en Colombia como la lista Clinton. Por ejemplo, está la lista de los más buscados del FBI, de la Interpol, está la lista de la DEA. En Colombia, por ejemplo, tenemos el caso de policía, Contraloría y Procuraduría, que no, como les decía ahora, no necesariamente tengan que ver con lavado de dinero, pero sí podrían ayudarnos como contexto al momento de hacer una investigación de algún caso particular, de algún cliente o algún proveedor o empleado. Y quiero del tema de listas comentarles pues de dos casos, ¿cierto? Dos casos en los que hacer la consulta o no hacerla ha llevado a algún problema para alguna de las empresas. Uno de los casos es, por ejemplo, el de HL, que con las consultas que se hicieron en la lista de la OFAC, que es de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que pues también se conoce como lista Clinton por estos lados, pues mal llamada lista Clinton, digamos que no debería ser así, pero bueno, se le conoce de esa manera. Se encontró que esta empresa tenía relaciones comerciales en países como Irán o Sudán, que han estado en lista negra o lista gris del Gafi, justamente. Entonces eso ayudó a descubrir de cierta manera esta situación y poner sobre aviso pues a sus respectivos clientes, clientes de DHL o proveedores y tomar pues alguna medida al respecto. Otro caso es el de el Club de Fútbol de Colombia, el América de Cali, que estuvo muchos años en la lista OFAC, la mencionada lista Clinton. Y esto en realidad afectó bastante ese equipo porque justamente en ese tiempo el equipo descendió, estuvo en la B, que es la segunda categoría de acá, estuvo muchos años. Y en realidad este tema de la lista OFAC los afectaba bastante porque no lograban conseguir, por ejemplo, patrocinadores. Mucho tiempo en la camiseta tenían que poner pues el propio nombre de la América porque ninguna empresa quería de cierta forma contagiarse de un riesgo a raíz de esto. Por allá al año 2013 más o menos logró salir de esa lista y justamente repuntaron en lo deportivo también y en lo económico, al punto que un tiempo después lograron ascender nuevamente a la primera categoría y ganaron un par de títulos en Colombia y claramente hoy en día son uno de los clubes o volvieron a ser uno de los clubes más grandes, no solo por nombre, sino por resultados y por unas finanzas mucho más sanas, ¿cierto? Y desligadas de estos temas, porque pues no es un secreto que por allá en los años 80 y 90 hubo se permeó de manera importante la economía colombiana a todo nivel, incluidos pues estos clubes de fútbol, con dineros del narcotráfico, pues como el cartel de Medellín, el cartel de Cali, entre otros grupos delincuenciales que se han dedicado a estos temas y que invertían su dinero en diferentes sectores económicos, incluido el fútbol. Luego la debida diligencia. Digamos, ¿cuál es el tema con la debida diligencia? Pues la debida diligencia eh, muchos la ven como un proceso de consulta más amplio, ¿cierto? Como, por ejemplo, en su momento cuando trabajaba en la empresa que les mencioné ahora, nosotros allá hacíamos las consultas en listas y también las debidas diligencias, las sencillas y las ampliadas o intensificadas, reforzadas, como se les conoce en otros países. Pero pues en realidad no es solo eso, ¿cierto? No es solo hacer una consulta tal vez al momento de la vinculación
o como mantenimiento o monitoreo del cliente o la contraparte, sino que en realidad también persigue que se tenga un control más robusto. Digamos que una consulta en listas podríamos encontrar un hallazgo o por un proceso de monitoreo transaccional podríamos identificar alguna operación inusual o sospechosa y eso debería dispararnos una debida diligencia, un proceso de control más exhausto, más robusto, de investigación más amplia, de manera que podamos identificar cualquier inconveniente que se nos pueda presentar con este cliente y a su vez aumentar mucho más los controles. Por decir algo, si este cliente nos resulta riesgoso, pues a lo mejor ya no hay que hacer consulta en listas cada año o cada 6 meses, sino mucho más frecuente. Si digamos que el monitoreo transaccional con este cliente se disparaba una alerta cuando hacía transacciones por $10.000, pues a lo mejor hay que bajar el umbral y que se dispare con un monto más pequeño, ¿sí? Si por decir algo en su score de riesgo había quedado que su nivel es medio, pues su nivel tal vez deba ser alto ahora o crítico, ¿cierto? Todo eso hace parte del mundo de la debida diligencia que es un proceso de conocer al cliente como un KYC, pero con foco en temas de lavado de dinero, porque eso se confunden mucho también esos dos términos, lo que es el KYC, que es conoce tu cliente, con el proceso de debida diligencia. Pero pues hay que decir que si bien son temas muy similares, en el KYC se hace una investigación a todo nivel, pues o de forma muy general, y en la debida diligencia el foco es el tema de la prevención del lavado de dinero o temas de riesgos de lavado de dinero. Bueno, entonces, ya llevada pues como al tema del momento, efectivamente, pues el primer momento en el que se debe hacer es en la vinculación, pues o antes de la vinculación, y luego con periodicidad se debe realizar, también la empresa lo define si lo hace cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Y su propósito es evaluar de forma continua al cliente. Acá hay que decir también que hay que tener en cuenta la recomendación uno del GAFI y es el enfoque basado en riesgos. Estos procesos de debida diligencia, y más si es una debida diligencia ampliada, son costosos. Son procesos dispendiosos que requieren de un nivel de conocimiento importante porque es una investigación amplia donde en muchos casos se requiere de hecho de un abogado, pues, o una persona que esté en los temas legales, porque muchos de los hallazgos resultantes tienen que ver justamente con temas legales. Entonces, la idea tampoco, pues yo creo que ese tampoco sería el propósito de que se haga debida diligencia ampliada a todo el mundo. Claramente no va a ser posible en muchos casos para muchas empresas y más porque hay situaciones en las que la línea de negocio o el core de negocio en el que está la organización no dan para eso. Justamente con un cliente hablábamos una vez de que ellos tienen un servicio de remesas y las remesas, ellos quieren hacer, por decir algún monitoreo transaccional en tiempo real de esas remesas, pero digamos que eso resulta un poco costoso de cara a la rentabilidad que da ese proceso de remesas o ese core de negocio. Entonces ahí resultaba en realidad más costoso el control que la rentabilidad que hace negocio. Entonces, ahí entra a jugar ese enfoque basado en riesgos. Si bien el tema de la remesa es riesgoso, tampoco da la rentabilidad como para hacer un control tan robusto. Además que las remesas se hacen en un tiempo muy corto y no da el tiempo, valga la redundancia, para hacer un proceso de debida diligencia antes de una remesa. Entonces es complejo porque es muy transaccional. Pero claramente un negocio de $1.000, $1.000.000, no sé. De hecho, justamente la América, el club de fútbol del que les hablaba ahora, hace unos 2 años más o menos, iba a vender parte de sus acciones a un grupo inversor. Pero cuando hicieron la debida diligencia encontraron anomalías por las cuales fue necesario suspender el negocio. Y claramente ahí aplicaba hacer una debida diligencia porque es un negocio millonario. La venta de un club de fútbol como el América
es muy, muy costosa, ¿cierto? Entonces ahí aplica claramente hacer una debida diligencia. Entonces la idea ahí es enfocarnos en lo que nos suponga más riesgo, mayor control, a mayor riesgo, mayor inversión en controles, mayor inversión en tiempo, en dinero, en recursos. Eso es, pues, a grandes rasgos de debida diligencia. Acá un caso también, hay una empresa que se llama Neotas, que es una organización que se dedica a hacer debidas diligencias, investiga, hace consulta en listas, debidas diligencias. Entonces, digamos que en ese caso se hacían unas transacciones por parte de una organización que pasaron desapercibidas por los controles que ya tenía la empresa. No Neotas, sino pues la empresa, el cliente de Neotas, mejor dicho. Hacían sus monitoreos o sus consultas en listas, pero no habían detectado nada importante hasta que pasaron a esas operaciones, pues, o ese cliente por una revisión más profunda, una debida diligencia, donde hallaron, en este caso, algunos temas como, por ejemplo, que usaba alias esta persona, que tenía antecedentes financieros vinculados con crímenes, en este caso crímenes o crímenes pues que terminaban siendo de fuente para el tema del lavado de activos, delitos fuente. Y ese otro caso, el segundo, ese sí lo viví yo personalmente porque estaba en la empresa que les he comentado. Hicimos una debida diligencia para la investigación fue a una constructora. Hicimos pues una debida diligencia y encontramos una ramificación muy grande de personas y empresas que eran dueñas o que hacían parte de la junta directiva de esa organización. De hecho, uno de los miembros de esa junta directiva era de Corfi Colombiana que tenía algún problema de una investigación por una represa, perdón, por una empresa de petróleos por allá en la costa colombiana, en la zona costera. El caso es que era una ramificación tan grande, un entramado tan complejo que, digamos, en primer nivel había unos dueños, luego esos dueños tenían otros dueños, luego había otra empresa que era propiedad de otra y de otra, entonces era un entramado muy, muy complejo que dificultaba claramente llegar al beneficiario final. Entonces todo eso se logró desenredar justamente gracias a una debida diligencia. Pues en este caso, en realidad, fuera del tema del señor que era miembro de la junta de esa otra organización que sí había tenido un problema de corrupción grande y unos nexos con unas empresas de España, para un desvío pues de dineros y demás. Fuera de eso, pues no hubo mayor problema, salvo que sí era muy, muy compleja esa estructura organizacional para llegar al beneficiario final, pero pues al final se logró gracias a justamente a esa debida diligencia. No sé, Juan, si respondemos algunas preguntas en este momento o dejamos para Listo. el final. Aprovechemos que aquí tenemos un par de preguntas. Viviana Marcela García nos dice, una consulta. Si la empresa con la que se va a contratar un servicio es colombiana, pero su representante legal está vinculada a una sociedad en Panamá que aparece en los Panama Papers, Sí, ¿existe algún riesgo para la empresa, aun cuando el proveedor justifica que dicha vinculación fue por asesoría del bufet y no tienen actualmente conflictos ni operaciones en Panamá? Es una pregunta bien densa. bien elaborada. Pues digamos que eso podría terminar siendo un problema. De hecho, aquí en Colombia, hace unos años, una empresa que se llama Servientrega, que es muy conocida, de hecho ya tiene operación en varios países de la región. La persona, la dueña, si no estoy mal, una señora justamente, tenía dinero por allá en Panamá cuando reventó todo ese tema de Panama Papers. Entonces, si bien en la realidad podría no ser un problema, sí tiene impacto reputacional. Entonces, desde ese punto, no habría que descuidar el caso, ¿cierto? Porque pues se da a conocer y eso termina de alguna forma afectando el buen nombre de la organización, de cierta forma. Porque con todo ese tema de los paraísos fiscales, eso se presta para temas de evasión de impuestos,
temas de lavado de dinero. Entonces, sí o sí, igual hay algún impacto, al menos reputacional. Puede que legal no, pero sí reputacional inicialmente. Ok. Aquí Mauricio nos pregunta, ¿cómo perfilar a los clientes para saber a quiénes hacerles una debida diligencia? Y antes de responder, Jorge, les recuerdo a la Dale. audiencia que las preguntas que tengan las pueden dejar en el módulo de preguntas y respuestas porque algunos nos las están dejando en el chat, pero es más difícil encontrarlas en el chat. Bueno, ¿cómo perfilarlos? Pues pues una opción es si ya tiene antecedentes, ¿cierto? Algún antecedente, porque ya ha salido antes en alguna lista, entonces si ya salió en alguna consulta sencilla, podríamos pasarlo a una debida diligencia pues un poco más robusta. Ese puede ser un indicio, porque muchos lo hacen así, en muchas empresas. Eh, pues digamos que yo trabajaba en esa empresa que les digo, la gente las pasaba por una consulta automática, ¿cierto? Y si le salía hallazgo en esa consulta automática, después pasaban la persona a una consulta un poco más profunda, con intervención humana, pues donde un analista revisaba los hallazgos y hacía su análisis. También es importante el negocio, claramente, si es un negocio por una fuerte suma de dinero, que es un negocio estratégico para la organización, pues vale la pena, porque como les digo, esto tiene un costo importante, una debida diligencia, pero a la vez la inversión o el negocio también es representativo, entonces claramente vale la pena. Pues seguramente si es un negocio pequeño, no es un cliente que nos represente mucho, pues por costos del control, pues pasémoslo por una debida diligencia sencilla, una consulta en listas menos robusta, una consulta automática. Entonces, digamos que de entrada ese podría ser un par de opciones, de derroteros para filtrar, si lo paso por un proceso de control más simple o más robusto, si tiene antecedentes, la importancia estratégica del negocio, el monto del negocio, lo que representa para la compañía estar en relación con esa organización. Por ejemplo, en alguna empresa que trabajé también, asumían cierto riesgo, no necesariamente del lado de dinero, sino tal vez un riesgo operativo. em, Porque el nombre del cliente era muy importante. Digamos que tal vez de forma errada, el CEO de esa empresa decía como que para nuestra organización es vital contar con este cliente, porque desde el nombre y la reputación que nos va a generar es estratégico. Entonces tal vez en ese caso también era válido hacer una consulta en listas, a pesar de que el negocio al final no dejara una rentabilidad tan grande. Pero diría que ese par de cosas son el primer punto de partida. Muchas gracias, Jorge. Aquí Eduardo Liporazzi nos dice, por favor, Jorge, ¿nos puede dar la relación de esas 5 listas vinculantes? Las pongo en el chat Listo, de mejor. una. Eh, Claro que sí. Acá sobre el tema de Panama Papers, Jorge Martín nos dice, Panama Papers está congelado hace más de 10 años. Si salen Ujú. alertas, ¿aún se considera riesgoso? Espérame, ya pongo esto aquí al chat. De una. Mientras Y tanto, les voy a listo. compartir el link para que ustedes puedan ingresar a la herramienta de Pirani, porque en unos minutos Jorge nos va a hacer una explicación de la herramienta. Entonces les voy a pasar el link. Ustedes pueden acceder muy fácilmente, no necesitan tarjeta de crédito, pueden ingresar incluso con Google. Ahí está el link en el chat para que lo puedan revisar. Mientras Jorge también les Bueno, el pasa. tema de Panama En el chat porque ahí Papers, Jorge también le pasó lo de las listas pues vinculantes. las listas. El tema de Panama Papers en su momento fue un trabajo periodístico más bien, pues de hecho no fue un regulador, no fue el Gafi o alguna organización internacional conocida y claramente con seguridad eso no lo volvieron a actualizar, ¿cierto? Es lo más seguro. Pero siguen saliendo otros paraísos fiscales como Pandora, que salió hace unos 2, 3 años. Y paraísos fiscales, pues hay muchos en realidad. Y debe haber una lista de paraísos fiscales, ¿cierto? Islas Caimán, islas del Caribe, islas asiáticas, ¿cierto?
Entonces es seguir enfocándonos en eso, en identificar cuáles de nuestros clientes tienen operación en alguno de esos países que se consideran paraíso fiscal. Entonces, Panama Papers como tal, como lista, como dice la persona, efectivamente ya no debe ser muy relevante porque perdió vigencia. Eso no se debe seguir actualizando seguramente. Entonces, desde ese punto sí tiene razón el señor. Pero ahí hay que seguir al pendiente de pues de otras listas que han emergido y de los países que siguen siendo paraíso fiscal. Si no estoy mal, Panamá sigue considerado como paraíso fiscal. Entonces es eso, ver que nuestros clientes no tengan operaciones en ese tipo de lugares. Listo, muchas gracias. Les voy a volver a enviar la lista porque Jorge la envió, pero no estaba visible para todos. Ah, bueno. Ahí ya se las compartí por parte de mi chat. Confírmenme si las están viendo y de paso ahí pueden acceder a los links que les he estado enviando. Una última pregunta que nos deja el público es, buenos días, ¿todavía diligencia debe reportarse a algún organismo del Estado o es control interno de la compañía? No, no, la diligencia como tal no es que tengas que decir que la haces o que pues como que tengas que reportar hice de 20 días diligencias. No, no, la IA no es esa. Efectivamente es más para control interno, claramente pues los reguladores te exigen que la hagas y no es que les tengas que decir que sí la haces, sino que cuando te auditen puedas demostrar que las haces y que hagas tus respectivos reportes de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero del país, sea UAFE, UAF, WIF, UIAF en Colombia. En general, pues la unidad de análisis financiero o inteligencia financiera. Claro que cómo vas a conseguir identificar esas operaciones inusuales y sospechosas, pues uno de los mecanismos más efectivos va a ser justamente la debida diligencia. O sea, hay que hacerla no por decirle al regulador cada cierto tiempo o enviarle un informe de que se hace, sino más bien con el propósito de identificar los riesgos y hacer los respectivos reportes de operación sospechosa o intentada. Es básicamente eso. Ok. Ahora, el último control del que les quiero hablar es el monitoreo transaccional, también muy útil. Acá hay dos formas de hacerlo, dos versiones de esto, por decirlo así. O podría haber hasta tres si hablamos de un monitoreo semiautomático. A grandes rasgos, podríamos hablar del monitoreo manual que hacen algunas organizaciones, digamos que cada cierto tiempo. De hecho, un cliente estos días me comentó que ellos mandan como a un tercero con el que tienen el tema de oficial de cumplimiento y gestión de riesgos AML, le mandan ellos desde el área financiera la relación de las transacciones que hacen, pero lo mandan una vez al año. O sea que un año después, por decirlo así, si mandamos esto en enero y enviamos todo lo del 2025, con mucho tiempo de demora, por decirlo así, se van a identificar operaciones sospechosas. Entonces eso en ese caso no es muy práctico, ni muy conveniente, ni bien, ni está bien hecho. Ahí, en caso de que sea manual, habría que de igual manera hacerlo más frecuente, pues por lo menos una vez al mes. Ya acá entran en juego pues herramientas como Excel, por ejemplo un Power BI o alguna herramienta de analítica podría ayudar y está pues de por medio el juicio del experto, ¿cierto? Una persona que va a revisar operación por operación, seguramente va a hacer filtros en Excel y cosas de ese estilo, tablas dinámicas, pero pues no deja de depender de una persona y por lo tanto de tener esa posibilidad del riesgo operativo, ¿cierto? De una persona que puede equivocarse. Eso por un lado en cuanto al monitoreo manual. En todo caso, es mejor hacer el monitoreo manual que no hacer nada. Y está el monitoreo automático con herramientas que te permitan parametrizar reglas, que te permitan establecer umbrales, tiempos, para identificar patrones de inusualidad. Por decir algo, lo que son las operaciones trianguladas, un dinero que va a Venezuela, después va a un país en Centroamérica y después regresa a Colombia, cosas de ese estilo, o que un cliente que haga operaciones, no sé, en diferentes ciudades y justamente ciudades consideradas de alto riesgo, de lavado de dinero.
si que me permite identificar si la operación la hizo una persona políticamente expuesta, una persona que aparece en listas, una persona que tiene cierto nivel de riesgo, una persona o empresa que esté en un segmento de alto riesgo. Entonces, el plus de estas herramientas o el valor agregado de una herramienta de monitoreo automático, de monitoreo transaccional automático, es justamente que todas estas condiciones puedan converger en una sola alerta, ¿sí? Y con eso construir una alerta robusta, que sería lo ideal. Yo le comento mucho a los clientes con los que trabajo esto en el día a día, que es mejor que salgan 10, 20 alertas que terminen siendo operaciones sospechosas para reportar y no 1000, 2000, 4000 alertas que no terminan en nada, simplemente fueron falsos positivos. Entonces, la idea claramente es que el sistema del que estemos hablando genere alertas que me permitan tener un indicio real de que puede ser un lavado de dinero, porque se cumplen varias cosas, cosas que no todo el mundo cumple, por decirlo así. Y como les decía ahora, la frecuencia de este tema del lavado no es tanta como su impacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Perseguir esos casos que realmente sean de lavado de dinero con condiciones riesgosas. Acá hay un caso de una empresa de Estados Unidos, TD Bank. Entonces, ¿qué pasaba con esta organización? O no hacía monitoreo transaccional o las alertas que se le generaban con su monitoreo transaccional no eran lo suficientemente robustas para identificar casos reales de lavado de dinero. Entonces, cuando el regulador allí los investigó e hizo pues esa auditoría más profunda de las transacciones, se encontró justamente esto y pues con esa debilidad en su monitoreo transaccional vieron y encontraron que justamente pasaba por ese banco dinero producto del narcotráfico, una evidente debilidad del control o de la administración en cuanto a que no invertían en el control, no invertían en herramientas, no destinaron tal vez un recurso de personas para esto, no dedicaron el tiempo y se llevaron justamente su sanción también por eso. Y lo pudieron haber evitado claramente con un buen monitoreo, un buen control de monitoreo. Bueno, en esta última etapa de la reunión, lo que vamos a ver justamente es el tema del monitoreo transaccional con la herramienta de Pirani. Entonces, el punto de partida sería la creación de la alerta, ¿cierto? Entonces vamos acá a este engranaje. Pues la idea de esto, digamos que algunos dirán, no, pero si no tengo Pirani, ¿de qué me sirve? Más que tengan Pirani o no tengan Pirani, el propósito es que vean un poco la dinámica de este tipo de herramientas y claramente que se antojen y ojalá sea Pirani la herramienta escogida, pero y si no, pues que por lo menos conozcan las dinámicas de este tipo de procesos. Porque habrá muchas empresas del sector real o no financiero que no están muy habituadas a ver este tipo de soluciones. Entonces vamos a venir acá al tema de configuraciones y a crear esa notificación o esa alerta. Vamos a ir a motor de reglas, vamos a crear regla, monitoreo. Vamos a poner, por ejemplo, transacciones por un valor mayor o igual a $10.000, por ejemplo. Aquí en la descripción la idea es que comenten más a detalle qué es lo que persigue esa alerta y por qué. Luego se define un responsable que hace la persona a la que le va a llegar la alerta, el funcionario de la organización. Y después definimos si con la alerta vamos a monitorear los clientes o las contrapartes. En Pirani denominamos como contraparte a proveedores, empleados, socios, accionistas, todo lo que no sea cliente. Y de acá se prende o se apaga la alerta. Luego hay condiciones, hay dos opciones, las de comparación y las de velocidad. Las de velocidad tienen un componente matemático, o sea, puedes hacer cálculos ahí, entonces son más robustas, pero en las de comparación puedes establecer una alerta que contenga cosas como las siguientes. Por ejemplo, quiero saber si la operación es con una empresa que tenga cierta actividad económica, por decir algo, es una ONG. Esa es la primera condición.
Luego puedo agregar otra condición donde aparte de eso yo quiera ver si es, por ejemplo, una persona políticamente expuesta. Entonces, si sí lo es, bueno, que aplicaría más pues si es una persona natural, ¿cierto? Vamos a poner otra cosa. Vamos a ver ciudad. Ciudad. La ciudad de la ONG. Entonces aquí digamos que es de Lima, por decir algo, o de Cusco, es una ciudad que sea de riesgo en este caso. Pues en ese caso, Lima, pues una ciudad normal. Vamos a agregar, pero supongamos que esa ciudad es de alto riesgo. Y vamos a agregar una condición más y ya pasamos al otro tipo de alerta. Por ejemplo, canal de vinculación, por decir algo. Si su canal de vinculación, no se dice genérico, eso no me sirve mucho. Vamos a ver una que nos sirva. Por ejemplo, el score, por ejemplo, esta me interesa. Si el score de riesgo de esta empresa es crítico, ¿cierto? Y vamos a poner una del segmento. Supongamos que el segmento de la empresa es el segmento que consideramos más riesgoso cuando analizamos la segmentación que nos resultó. ¿Ves? No me está saliendo. Pues, ah, me disculpan, falla técnica. Igual a segmentación, valor fijo. Espérenme, yo veo. Ah, bueno, de momento usemos este. Hubo cambio de segmento. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Es una ONG o una fundación. Es de Lima, supongamos que Lima es una ciudad de alto riesgo y el score o el nivel de riesgo o perfil individual de riesgo de la empresa o la persona es crítico y tuvo un cambio de segmento. ¿Qué quiere decir eso? Que como en el tema de la segmentación, algo que juega un papel relevante es la transaccionalidad. Eso quiere decir que su perfil transaccional cambió o aumentó o disminuyó, pero en todo caso hubo un cambio importante y eso nos debe alertar. Como están las cosas, como están las condiciones, todas se tienen que cumplir para que esta alerta se genere. Por lo tanto, es una alerta robusta con muchas condiciones. Pero si digamos que yo quiero que la alerta sea un poco más laxa o fácil de cumplir, por decirlo así, agrego un grupo y separo las condiciones en varios grupos o en dos grupos. Con los grupos, si se cumple lo del grupo uno, la alerta se genera o si se cumple lo del grupo 2. Entonces, si la empresa es ONG y es de Lima, la alerta se genera. O si su perfil de riesgo es crítico y tuvo un cambio de segmento, la alerta también se genera. Esas son las dos opciones. Y están las alertas de velocidad, que estas son mucho más robustas porque de hecho en este mismo espacio, yo puedo establecer todas las condiciones que puse anteriormente. O sea, las cuatro que puse afuera, las puedo meter todas acá, en un mismo punto. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el valor de la operación. Vamos a vigilar esto para un mes, por ejemplo. Aquí vamos a poner lo de los $10.000. Si el monto de las transacciones sumado en un mes es mayor o igual que $10.000. Y vamos a poner las otras condiciones de hace un momento. Por ejemplo, lo del segmento. Entonces vamos a ponerlo del segmento igual a, o si hubo el que pusimos ahorita, hubo cambio. Luego agregamos lo de, por ejemplo, lo del score. Si el score de riesgo de la empresa es igual al score crítico, nivel de riesgo crítico. Y por ejemplo, podemos colocar también lo de la ciudad. Ciudad. Y aquí escoger, vamos a ver qué ciudad es. Por ejemplo, si es de Lima, por decir algo. Y ahí puse todas las condiciones que previamente había puesto con las de comparación. Esta ya es de velocidad porque hace la suma o puede hacer un conteo de transacciones, un conteo de productos, puede hacer un promedio de las transacciones o los productos, identificar máximos o mínimos para, por ejemplo, temas de pitufeo o fraccionamiento. El caso es que acá va a sumar y va a identificar si la persona o la empresa transacciona más de $10.000. Ya le voy a agregar condición y en esta última tengo todas las anteriores, por lo tanto, e incluso el tema de la suma. Entonces, por ejemplo, estas otras me sobran. La de velocidad claramente es mucho más robusta.
Ya cuando están todas en estas, todas las condiciones las metimos dentro de esta misma variable, todo se tiene que cumplir. Si no se cumple todo lo que está internamente, la alerta no se va a generar. Listo. Eso en cuanto a la creación. Una vez que la alerta se genera, nos va a llegar por acá al módulo de alertas, donde van a estar tanto las que se crean manualmente como las que son producto del monitoreo transaccional. Voy a abrir alguna por aquí que sea de ese estilo. Esta ya se investigó, por decir algo. Entonces, ¿cuál era la alerta? Clientes con nivel de elevado de transacciones. ¿Cuál fue el medio de detección? El monitoreo transaccional automático. ¿Cuál fue el valor de la transacción? Aquí va a salir 4.000 millones, 4 millones, 4.000 dólares. El monto pues que sea, ¿cierto? Acá se va a sumar. Y por acá abajo vamos a ver cuántas transacciones y cuántos productos hicieron que esa alerta se generara. En este caso, 91 transacciones hicieron que se cumpliera el monto y se generara la alerta. Va a salir la moneda, si es dólares, euros, soles o la moneda del país en cuestión. Si la operación fue nacional o internacional, el responsable, el periodo analizado. O sea, estas transacciones que hicieron que esta alerta se generara son las transacciones del 22 de diciembre hasta abril de este año. Aquí veo las personas o entidades que hicieron que la alerta se generara, en este caso un señor Andrés. Abrimos a Andrés y vamos a ver aquí. Si ha tenido más alertas, todas van a salir en este punto. En este caso solo tiene una. Nosotros ahorita estamos en un proceso de tener listas también en Pirani. Cuando tengamos listas en Pirani, aquí saldrán los hallazgos. Acá vamos a tener la información socioeconómica de la persona, como el nombre, la actividad económica, la fecha en la que se vinculó, la fecha en la que se actualizaron sus datos. A la vez vamos a ver de estos datos cuáles se están usando en el score de riesgo y el nivel de riesgo que le resultó. Aquí se ve, en este caso, que se utilizó la variable actividad económica para definir su score de riesgo. Vamos a ver información sobre el canal de vinculación, sobre sus transacciones, su frecuencia y volumen transaccional. Vamos a ver su score de riesgo y el segmento también en el que está. El score de riesgo de esta persona es bajo de momento y el segmento en el que está es el 4. Ya si ustedes definieron que el segmento riesgoso es el 4, entonces ya todo esto los lleva a que efectivamente es un caso para investigar. Digamos que resulta que su score de riesgo es alto, su segmento es el riesgoso, tiene una frecuencia y volumen transaccional muy alto y aparte de eso, no sé, es de Sinaloa, en México, o es de, no sé, Cali, Colombia, Medellín, Colombia, no sé, X ciudad que se considere riesgosa en la empresa. Eso los va a llevar a que ve, este caso sí es peligroso y lo tengo que revisar con detenimiento. Ya aquí atrás van a poder ver también la regla. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ustedes puede que en la configuración de la alerta hayan puesto muchas cosas en varios grupos, lo que hacíamos hace un momento. Lo interesante aquí es que la herramienta le va a mostrar de todos esos grupos con condiciones que usted estableció, cuál fue el que se cumplió. En este caso fue lo del grupo 2, el rango de tiempo y el monto en dinero que hizo que esa alerta se generara, junto con las otras condiciones que hayan puesto. Si pusieron lo del score, si pusieron lo del segmento, si pusieron lo de listas, todo va a ver si aquí, si se cumplió. Y también les va a mostrar de los otros grupos con otras condiciones que sí pusieron que no se cumplió. Por ejemplo, aquí estaba otra vez lo del rango del tiempo, pero no estaba la suma del dinero, por ejemplo. Y había y se esperaba que fuera cierta cantidad de transacciones. Como tal, todo lo de este grupo no se cumplió, ni todo lo de este grupo, ni lo de este, y así sucesivamente. Entonces aquí la idea es, porque digamos que esto lo hicimos en su momento porque algunos clientes nos decían como que, bueno, pero si yo quiero saber qué fue lo que se cumplió, ¿cómo hago para verlo? Esta fue la solución a eso, que usted pueda ver aquí de sus grupos con condiciones, cuál fue el que se cristalizó, el que se materializó, para que eso se considerara como alerta. Eso lo ven desde acá, desde los clientes con nivel elevado de transacciones, es la regla e internamente ve que se cumplió. Van a ver la cantidad de transacciones, que aquí está el listado completo.
de transacciones que hicieron que esa alerta se generara y esto lo pueden descargar en Sabana de Datos, ver las 91 transacciones. Si quieren pues detener a revisar pues como específicamente cada una de ellas, también ven los productos. Puede que en este listado de productos salgan productos que ustedes consideran de mayor riesgo de cara a los clientes. Por decir algo, en el sector, por ejemplo, de las fintech como en ocasiones hacen un proceso de conocimiento del cliente muy limitado, entonces acá podrían encontrar algunos de sus productos que son riesgosos y revisarlos con detalle, o las aseguradoras que a veces venden pues algunas pólizas que son de mayor riesgo para ellas. La idea es que vean ahí esos productos que hicieron que la alerta se generara. Ah, por decir algo, listo, fueron 91 transacciones en unas jurisdicciones de alto riesgo. Bueno, ¿cuáles jurisdicciones fueron? Ah, listo, fueron algunas transacciones en Panamá o no sé, en Corea del Norte o X país o X ciudad del país. Y cuando De, se cierra un caso, ya termino acá. Cuando se cierra un vale. caso, como operación, por ejemplo, sospechosa, aquí pueden agregar varios comentarios, soportes, pruebas, como que, por ejemplo, consideramos que esta operación fue sospechosa por tal y tal razón, adjunto tal soporte, adjunto el soporte de la consulta en listas, adjunto el soporte de la vía de diligencia, adjunto el soporte del monitoreo transaccional. Todos esos documentos se pueden aportar como evidencia de por qué fue una operación sospechosa o también por qué no. Al final el cliente me comprobó que sí había una razón para que la operación se realizara de determinada manera. Nos reunimos con él, hablamos con él, lo entrevistamos, no sé, lo que sea que hayan hecho como control o la investigación que hayan realizado, la pueden documentar acá para cerrar el caso. Eso era pues a grandes rasgos la herramienta, Juan. Entonces, no sé si había otras dudas. Que aquí alguien, justo José Ávila, nos escribe: buenos días, para el caso del monitoreo transaccional, ¿cómo se alimenta Pirani de la información Ujú. transaccional y si es en línea o se realiza por periodo? Ah, listo. Puede ser de las dos formas. Ustedes pueden hacer cargues en batch, archivos planos, SV con información, con la periodicidad que consideren conveniente. También es posible una integración vía API para que Pirani se conecte con el core de negocio de ustedes y la información viaje en tiempo real. Digamos que hacen la transacción en el core de negocio, se registra, ella viaja inmediatamente aquí. Aunque sí hay que decir que este tipo de herramientas de monitoreo transaccional, su foco es, o uno diría que son post-mortem, o sea, que cuando te das cuenta cuando ya se hizo. Entonces muchos clientes o preguntan, ve, ¿y por qué no el sistema suspende la operación o nos dice que la suspendamos? Ese tipo de cosas o se deberían hacer desde el core de negocio directamente con algunas reglas allá, o también debería estar el personal capacitado para identificar la posible operación sospechosa y suspenderla en otro punto. Listo. Aquí, para que la información llegue a Pirani, la operación ya estaría hecha y la idea sería investigarla. Ahí también hay que tener en cuenta lo que el mismo Gafi dijo en su momento. La idea tampoco es dejar de hacer las transacciones, ¿cierto? O lo que ellos llaman de risking. Ellos también necesitan que las operaciones se hagan para que tengan insumos luego las unidades de información financiera o inteligencia financiera para hacer sus investigaciones y llegar al narcotraficante o al delincuente, ¿cierto? De cierta manera utilizan las empresas para que se consuma, por ejemplo, el delito, por decirlo así. Entonces, ahí lo principal en todo caso también es la investigación y reporte de los casos y que evidencie la empresa que actúe de buena manera o de buena fe, ¿cierto? Y que eso sea algún atenuante en caso de una investigación, que hagan sus procesos de monitoreo y de reporte. Vale, Jorge, muchas gracias. Tenemos unas preguntas muy enfocadas al software, entonces, para que puedan aprovechar el tiempo y por cuestiones de tiempo también, les sugerimos que en el link que encuentran en el chat agenden una reunión de 15 a media hora. Ahí pueden ustedes agendar una demo, hacer sus preguntas bien puntuales y tener un espacio más personalizado para salir de estas dudas. No siendo más, muchas gracias, Jorge, por tu exposición. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por sus preguntas.
por su participación y por prestar atención a esta sesión. Les recomendamos que al finalizar esta sesión ustedes encontrarán una encuesta. Responder esa encuesta será de mucha ayuda para nosotros porque nos hace tener insights de lo que ustedes piensan sobre estos ejercicios y nos ayuda a mejorar. También los vemos el próximo jueves en nuestra siguiente sesión en la que conversaremos sobre estructuración de un comité de riesgos y cómo se tiene que vender. Así que muy pendientes de sus correos porque les estaremos enviando las memorias y también les estaremos enviando la invitación a estas siguientes sesiones. Que estén muy bien, hasta luego.